Bienvenidos una vez más a Proclade con Voz, un espacio para ustedes y para conocer tanto personas, proyectos, iniciativas que definitivamente marcan la vida y la historia de cada uno de nosotros. Hoy está acompañándonos Jorge. Jorge es un alemán con una historia bastante particular e interesante y él está acá justamente para contarnos sobre eso. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación de charlar un rato. Así es. Bienvenido acá a Medellín. Yo digo a Medellín porque sé que has estado viajando en Colombia en muchísimas partes y también en Latinoamérica. Eres alemán, pero llevas mucho tiempo acá en Latinoamérica. Incluso escuché por ahí una frase que decía, yo nací en Alemania, pero mi segundo nacimiento fue en el Chocó. Quisiera que partiéramos desde allí para que nos cuentes un poco ese amor que parecieses tener, no solo por Latinoamérica, sino en Colombia también. Ok, listo. Bueno, sí, sí es cierto. No estoy drogado ni con trago cuando digo de que yo nací 2 veces. ¿Y por qué lo digo? Y no por desprecio a la tierra que me vio nacer, nací en Alemania. Y a veces digo de broma, casi holandés, porque yo nací a 20 kilómetros cerca de la frontera con Holanda. Mi pueblo natal es un rompelenguas, Mönchengladbach, es terrible para pronunciarlo, es un pueblo muy pequeño, muy bonito, que ha tenido un equipo de fútbol espectacular en los años 70 del siglo pasado, así que mejor hablar de otra cosa. ¿Y por qué digo que nací 2 veces? Bien, es una larga historia porque creo que a los alemanes en el mundo, más que querer, se lo respeta y a veces creo que inclusive con un poco de susto, a ver que esta gente que tiene una fama de ser muy metódico, para no decir muy cuadrados, todo eso es cierto, donde no creo de que sea algo negativo. ¿Por qué digo que nací 2 veces? Mucho tiene que ver con mi mamá, que en paz descanse, que ha sido una alemana muy poco típica. ¿Y por qué? Porque a mi mamá, y eso viene un poco por el estirpe de mi familia del lado materno, siempre le gustó la música, el baile, por ejemplo, no decir la rumba, ¿cierto? Y por el lado de la familia paterna, que han sido gente prusiano de Westfalia, donde hay una broma que a veces se dice, si esta gente se ríe, se va al sótano de su casa para que nadie los vea reír, o sea, muy serio, ¿cierto? Yo me llevo, obviamente, los genes por parte de mi mamá, pues siempre he sido alegre y sociable. Y el por qué digo que nací 2 veces, creo que entendí un poco más sobre la vida, pero también sobre mí mismo, si mi propia esencia de persona, por la convivencia que he podido tener con afrocolombianos, en el caso concreto, más que de Quibdó, del medio atrato, donde he tenido la posibilidad de estar casi un año acompañando a un equipo de seglares claretianos hace ya 30 años, con Justi, con Gonzalo, con mucha gente muy chévere, y donde yo sentí como que hubiera encontrado la llave del candadito que me tapaba una parte de mi propio ser. Pero ¿qué pasó, Jorge, esa vez que llegaste al Chocó, estuviste trabajando con los seglares, pero tuvo que haber algo, o tuvo que haber algunas situaciones específicas? ¿Viste un baile que te gustó? ¿Fue la comida? ¿Fue el paisaje? ¿Qué fue? ¿O esa telaraña de la que tú hablas, cómo te amarró el Chocó? Varias cosas, yo creo que varias cosas, y si la memoria no me engaña, y si me recuerdo todavía, un primer aspecto donde entendí, creo, un poco más qué significa felicidad, sin idealizar nada. Yo no estoy pensando de que las personas en el Chocó hubieran tenido la suerte de nacer en un lugar donde todo era una taza de leche. No, no ha sido. Pero lo que me llamó la atención es que la alegría que compartía la gente por momentos, cuando su situación material era de miserable para abajo. Si yo comparo, digamos, este sentimiento, esta alegría contagiosa de estas gentes con sociedades en Europa que cuando uno de lejos dice, pero materialmente están re bien. Y si comparamos cuánta alegría contagiosa se siente en sociedades
No sé si son muy desarrolladas, yo tendría mucho cuidado hoy en día con esta palabra. Yo tengo mis dudas, realmente, ¿de dónde viene la felicidad? ¿Del ser o de tener? La segunda cosa, tú mencionaste algo que ha sido el baile. Entonces la alegría, pero también esta forma de soltarse, de no vivir solamente desde el raciocinio. Un amigo me dijo en algún momento, el hombre vive o nace para ser irracional. Irracional en el sentido de dar más peso a la emotividad que tenemos, y el hombre tiene que ser racional para poder vivir. Suena como una contradicción. Creo que de lo que se trata es buscar una mezcla entre las dos cosas. Yo creo que los europeos tendemos muchas veces a ser muy dominados por el raciocinio y se pierden la fiesta más rica del mundo, que es la vida, ¿cierto? Y hay que ser también de alguna manera racional lo que sabemos. Entonces, esos son aspectos que me marcaron bastante. Jorge, hablabas ahorita de una palabra muy importante y es el desarrollo, ¿cierto? Tienes como de pronto una ambivalencia con esa palabra, piensas que está utilizada de una manera incorrecta, o qué piensas sobre el desarrollo y más como está catalogado también para Colombia, ¿cierto? O para ti podríamos decir que el desarrollo en Colombia es ¿qué? Es decir, quisiera saber en tu mente esa palabra, ¿por qué te juega de pronto una mala pasada hoy, como le decías ahorita? Yo creo que el desarrollo es un tema muy complejo, no solamente en Colombia, sino en cualquier rincón del mundo, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Si vemos, todos hemos escuchado del cambio climático, que ya no es un cambio, sino que hay que admitir que es una crisis climática, y una crisis que es claramente atribuible a lo que estamos haciendo la especie humana en este planeta, unos más que otros, por supuesto. El desarrollo, creo que entendido en la forma como se lo ha llevado a cabo, nos muestra de que no es una lógica apta para la situación en la que vivimos. ¿En qué situación vivimos? Vivimos en un planeta que está caracterizado por finitud. Existen personas como Greta Thunberg, una muchacha sueca que un viernes dijo no voy más al colegio el viernes, sino voy a protestar y voy a llamar la atención a los adultos, diciendo no continúen de esta forma, están destruyendo el futuro de nosotros que somos la próxima generación. A mí me parece que sobre todo nosotros que somos un poco mayores nos cuesta entender este mensaje, no se puede continuar de esta forma. Ahora, si fuese tan fácil de que nos pongamos todos de acuerdo, y me temo de que es un poco más complicado, porque hay muchos intereses económicos de por atrás que nos llevan a mayor destrucción, a mayor inequidad. Les doy un pequeño ejemplo. Según datos de Oxfam, que es una ONG inglesa, que hizo un cálculo y llegó a identificar de que menos de 10 personas humanas poseen más que el resto de la humanidad. Eso se llama inequidad, ¿cierto? Y así les podría hacer yo ver todo un día ejemplos que muestran que estamos yendo por pero muy mal camino. ¿A costo de qué? Entonces, ¿cuál sería el verdadero desarrollo? Yo diría inclusive que deberíamos buscar alternativas al desarrollo, porque yo creo que el desarrollo como término está tan contagiado que es muy difícil de realmente recuperar algo que desde su lógica está tan contaminada. Yo pienso que lo que deberíamos es lograr formas de vivir, de ser, de hacer economía, de alimentarnos, de movernos de forma más amigable con el futuro. Y lo que estamos haciendo actualmente no es de ninguna manera ni amigable ni sostenible, sino más bien nos lleva cada vez más a un abismo. Y yo creo que piensas bastante en el futuro. Me imagino que también puede ser por tu hija y por el futuro de todos nosotros en general. Eres una persona muy sensible frente a las personas, a los seres humanos y a nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, nuestra casa común. Y también eres el fundador justamente de un almanaque que dices del futuro, ¿cierto? Porque el almanaque del futuro, ¿por qué no el almanaque del presente, por decirlo así?
Bueno, el almanaque del futuro es al fin una apuesta de documentar experiencias que han realizado gente de a pie, gente sin muchos recursos, sin mucho apoyo y que nos pueden dar ideas de qué forma se puede hacer la economía de manera distinta, de qué forma se puede lograr alimentarse. Por ejemplo, si nos quedamos en el tema de comida, todos comemos, ¿cierto? Y los que tenemos el bolsillo que nos permite comemos 3 veces al día. Hay gente que no tiene para los 3 días. Yo creo que, por ejemplo, en la comida, eso es un tema donde realmente deberíamos empezar a realmente hacer una reflexión de buscar los caminos cortos de comercialización, de buscar, de empezar a pagar precios justos para los que producen eso, de no destruirnos sistemáticamente por ingerir sustancias que son todo menos alimentos. Eso es un solo ejemplo. Lo que a mí personalmente me asusta es que con toda la inteligencia que tenemos como seres humanos y nos queremos tan superiores al reino animal, no somos capaces de utilizar esta inteligencia de migrar hacia formas de vida que generan una capacidad de futuro en este planeta para nosotros como especie a partir de la comprensión que nosotros formamos parte de un conjunto que es la naturaleza. Jorge, y estamos en este momento en una situación mundial muy específica. Estamos a unos 17 días continuos de incendios en el Amazonas, ¿cierto? Justamente estamos realizando esta entrevista en ese contexto. Digamos que ya sabemos muchos de los problemas, pero justamente tú hablabas de esas soluciones, de esas acciones. En este caso del Amazonas, ¿qué podemos hacer? A corto plazo se puede hacer muy poco. Uno, se debería dejar de mentir. Eso sería un primer paso, ¿cierto? O tomar conciencia. Tomar conciencia. O sea, yo discrepo rotundamente con el señor Bolsonaro, que al final está sirviendo en bandeja a la agroindustria transnacional, a la Amazonía, ¿cierto? Y los incendios solamente son una consecuencia en caso que sea natural. Y ahí pongo también mi signo de interrogación. Por lo menos en el caso de Brasil, buena parte de estos incendios no son un accidente natural, sino han sido inducidos con un interés económico muy claro de ampliación de la frontera agrícola. Y en eso, esta problemática la tenemos lamentablemente también en Bolivia, ¿cierto? Entonces es triste y vemos esto. Y ante estos panoramas nefastos, yo creo que la única forma y la esperanza que nos queda empezar en lo local, mostrar de que otra forma de hacer desarrollo, si me permiten la palabra, sí es factible y contagiar al mayor número posible de seres humanos, de darnos cuenta de que nos están haciendo pasar que es la única solución, no es la única. Esa solución, si nos quedamos con esto, nos debería llevar a pensar cuáles son nuestros justificativos, a que nuestros nietos vienen a preguntar ¿y por qué nos entregan semejante desastre de futuro? Bueno, me dejas casi que sin palabras porque realmente uno se pone a pensar justamente en eso, nuestros sobrinos, los hijos, en tu caso también los nietos de ese futuro que uno cree que son 200, 300 años, pero al día de hoy justamente con esta situación uno dice, Dios, yo creo que el final ya está comenzando, piensa uno. Tú hablabas de lo local, de comenzar desde lo pequeño. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que las pequeñas acciones, ¿qué va a ser una pequeña acción? ¿Cierto? Los que están involucrados, los interesados y los que realmente hacen algo por el mundo son los gobiernos o es el Estado, o son los países, los mandatarios, qué sé yo. Pero hablas de lo local, ¿será que es posible que con las pequeñas acciones mitiguemos todo este daño que ya hemos realizado? No, a corto plazo no vas a lograrlo, pero yo creo que lo que nos hace falta es tener mensajes positivos. Si ustedes ven un noticiero, no necesariamente en Colombia, pueden irse a nivel mundial y vean un noticiero caracterizado por crisis, por noticias no motivadoras, sino por escenarios complejos, ¿cierto? Yo creo que de lograr mensajes positivos, no ingenuos, no querer tapar el sol con un solo dedo, porque no lo vamos a lograr.
Pero yo creo que de trabajar con mensajes positivos en tiempos de crisis es algo muy importante. Y hay muchísima gente que está muy agradecido de levantar de alguna manera el ánimo diciendo sí se puede, ¿cierto? Lo importante es que la gente no queda como motivado un buen rato, después se esfuma como un humo y después siguen atendiendo la lógica del hámster, ¿cierto? Es como una cotidianidad. Cuando me hablan a mí de algo malo, de la realidad que estamos viviendo y que no hay solución, se vuelve a mí también cotidiano y hasta hago parte de eso de pronto. Se trata de cambiar rutinas. Si yo no estoy dispuesto a empezar en mi propia cotidianidad, yo no puedo exigir ni del presidente de la nación ni del Santo Padre de nadie que él cambie. Jorge, y este almanaque entonces del futuro, me imagino recopila entonces todas estas alternativas de las cuales tú estás hablando. Este almanaque, ¿cómo lo puede ver la gente, este almanaque del futuro? En Google entran y escriben almanaque del futuro, seguido, sin espacio, y al final van a terminar en una página de WordPress donde van a encontrar mensajes positivos, justamente. Historias que no me inventé yo, sino que gente que me abrió la puerta, sino venga, entienda, escriba, y donde podemos tanquear un poco de motivación en diferentes temas, en temas de producción y alimentación, de comercialización, de economía, de mercado, de ciudad, de vivienda, de cultura, de identidad. Obviamente son muy pocos, son actualmente 31 historias, experiencias motivadoras que siempre terminan al final con unos mensajes al futuro, donde no se trata de querer copiar al pie de la letra lo que las personas en estas historias están haciendo, sino al final viene una reflexión que muestra qué es lo distinto que han hecho esas personas en un sentido de transitar, de lograr una transición hacia lógicas o paradigmas de manera distinta. Eso es la contribución. Son apenas 31 que son experiencias de Colombia, del Ecuador, de Bolivia, del Perú. Después vino una experiencia de Alemania y estoy intentando de convencer a otros terceros que empiezan también a documentar para sembrar esperanza y para que nosotros desde abajo empecemos a hacer las cosas de manera distinta. Pero todas esas 31 experiencias que ya están publicadas tienen en común, desde mi subjetividad, que hay algunos de mensajes que pueden contagiar a otros. Ahora, dentro de los 31 sí tengo también mis favoritos, obviamente, el mundo es así. Yo creo, por ejemplo, de que el tema de energía es un tema bastante importante que está íntimamente ligado con lo que es el futuro. Otro tema que a mí personalmente me convoca mucho es la cultura y la identidad. La identidad propia, y eso se expresa mucho en la identidad, en la cultura, es un arma, una protección en el escudo muy, muy bueno para participar en la globalización desde una identidad bien forjada y no convertirse en hámster, en una clase media flotante que se despolitiza cada vez más y que atiende uno que es el consumismo en una búsqueda de una felicidad que no la encuentran porque creen de que la felicidad es tener en vez de ser. Y justamente este programa está realizado para eso, para llevar ese mensaje positivo a todos y todas las que nos están viendo por medio de esta experiencia tan bonita que tiene Jorge. Quisiera que termináramos con un mensaje de esos positivos, de esos de esperanza, pero para todo el mundo, porque si bien Latinoamérica está pasando por una crisis, ¿cierto? En este momento, yo creo que también es una crisis a nivel mundial, justamente de ese pensamiento como tal que tenemos ahora tan negativo. Entonces, Jorge, ¿qué le dirías a todas las personas? De ser modesto. La modestia puede ser hermosa. Nosotros vivimos en tiempos donde lo pequeño y donde lo modesto no cuenta. Sí, la gente espera de que tiene que ser algo grande, la revolución, sí, o sea, les deseo lo mejor, la suerte, pero yo ya no me voy por este lado. Yo creo en las cosas pequeñas, en que logremos contagiar positivamente a cada vez más personas que se den cuenta de que no podemos seguir haciendo el desarrollo de la forma como lo permitimos que se lo está haciendo. Entonces, ánimo, creen las cosas pequeñas, contágiense y ojalá que logren superar sus rutinas para empezar en algo en su propia vida. Eso les recomiendo y les deseo que lo pasen súper rico en esto.
Dejar de pensar que es una utopía y hacerlo realidad, comenzar a actuar, entonces es la invitación. Este pues ha sido todo el Proclade con voz con Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un gran mensaje sin duda. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última. Así será, nos veremos entonces en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @proclade, buscarnos también en nuestra página web www.procladecolven.org. Y si les gustó este video y quieren pues ver más contenido como este, escríbanos, por favor, nosotros los estamos leyendo todo el tiempo y hasta una próxima.